Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de la jurisprudencia como fuente del derecho. La jurisprudencia es la que resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones judiciales concordentes sobre un mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que existen fallos coincidentes sobre una misma cuestión jurídica, ¿sí?, que provoca una fuerza de convicción tal, ¿sí?, que hace que cierta regla resulte justa y aplicable. Quiere decir que existe un conjunto de fallos que coinciden sobre un mismo punto, ¿sí?, y que provocan una fuerza de convicción tal que hacen que cierta regla resulte justa y aplicable para el juez. Entonces el juez lo va a utilizar para fallar en sus sentencias. ¿Qué ocurre cuando, ante casos similares, los jueces fallan de forma distinta? O también lo puede hacer en forma contradictoria. ¿Sí? Cuando los jueces fallan en forma distinta o en forma contradictoria ante casos similares, lo que provoca es una inestabilidad o una inseguridad jurídica. Ahora, ¿cuál es el remedio para que esto no ocurra? La ley crea mecanismos de unificación de la jurisprudencia, y entre ellos tenemos al recurso de inaplicabilidad de la ley contemplado en los artículos 288 a 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por otro lado el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de ahora más lo llamaremos CSJN como sigla, contemplado en el artículo 14 de la Ley 48. Vamos a ver cada uno de ellos. Por un lado tenemos entonces el recurso de inaplicabilidad de la ley, ¿sí?, o lo que se llama sistema de fallos plenarios. Vamos a ver cómo surge un fallo plenario. Nos encontramos ante una sentencia definitiva, ¿sí? Esta sentencia definitiva de alguna forma contradice la interpretación que han tomado todas las salas de una misma Cámara. Bien, ¿qué sucede en esa situación? ¿Sí? Donde las salas vienen fallando de una forma similar ante un mismo caso, pero resulta que se aviene una sentencia definitiva que contradice esa interpretación. Se dice que la Cámara se reúne en pleno, ¿sí? Quiere decir, todas las salas con sus jueces, sus respectivos jueces. Allí se hace una votación, ¿sí?, donde se debe lograr la mayoría absoluta de votos, ¿sí? De allí nace cuál va a ser la interpretación aplicable al caso, ¿sí? Y de ahí es lo que surge, o lo que se llama como fallo plenario. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la procedencia? Nosotros tenemos que tener una sentencia objetada. Cuando se interpone un recurso de inaplicabilidad de la ley, debe haber una sentencia objetada que contradiga a una anterior, ¿sí? Entonces, la procedencia es una sentencia objetada. ¿Por qué? Porque está contradiciendo una sentencia anterior. Bien, ¿cuál es el requisito? Que el precedente, o sea, esa sentencia anterior, esté mencionado cuando yo interpongo el recurso de apelación. O sea que este precedente debe estar mencionado por el interesado, ¿sí? Cuando el interesado interpone ese recurso de inaplicabilidad de la ley, tiene que mencionar cuál es ese precedente anterior, ¿sí?, que es el que él quiere que se haga valer, pero que en la sentencia definitiva que viene a objetar lo está contradiciendo. Entonces, por un lado, presente, mencionar por el interesado cuál es ese precedente anterior, y que éste tenga al menos 10 años de antigüedad, no más. Es decir,
que cuando se interpone el recurso de inaplicabilidad de la ley, el precedente que yo invoco no debe superar los 10 años anteriores. Muy bien. Por un lado, este es el recurso de inaplicabilidad de la ley. Por otro lado, tenemos el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que su objetivo es mantener la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. Procede contra sentencias definitivas dictadas por los tribunales de última instancia de cada jurisdicción, o sea, de cada provincia y mismo de la capital federal. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el requisito? El requisito es que este recurso esté fundamentado. ¿Sí? Que la persona o el interesado que va a interponer el recurso extraordinario establezca cuáles son los puntos en que el fallo contradice las normas que menciona. Bien, ¿qué puede hacer la Corte Suprema? La Corte Suprema puede revocar el fallo, ¿sí? Revocar esa sentencia definitiva y devolverla a la instancia anterior para que se juzgue en esa instancia. Pero también lo que puede hacer es sentenciar ella directamente y también puede ordenar la ejecución. Vamos a hacer un repaso de lo visto hasta ahora sobre la jurisprudencia como fuente del derecho. Dijimos entonces que la jurisprudencia resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo punto. Tenemos fallos coincidentes que provocan una fuerza de convicción que hacen hacer que una cierta regla resulte justa y aplicable para los jueces cuando fallan en sus sentencias. Ante casos similares, los jueces pueden fallar de forma distinta y contradictoria, se provoca una inestabilidad, una inseguridad jurídica. La ley crea mecanismos para unificar esa jurisprudencia. Tenemos el recurso de inaplicabilidad de la ley, el sistema de fallos plenarios, que el fallo plenario surge de la Cámara en pleno. Se juntan todas las salas con todos sus jueces, ¿sí? Porque ha habido una sentencia definitiva que contradice la interpretación que viene teniendo esta Cámara, estas distintas salas. Se juntan los jueces y ante una mayoría absoluta de votos surge cuál es la interpretación aplicable y de ahí surge el fallo plenario, ¿sí? Luego vimos el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mantener la supremacía de la Constitución Nacional, ¿sí? Y procede contra las sentencias definitivas que surgen y son dictadas por los tribunales de última instancia, ¿sí? El recurso extraordinario tiene que estar fundamentado y la Corte lo que puede hacer es revocar ese fallo y devolverlo a la Cámara para que vuelva a juzgar, o puede sentenciar directamente y ordenar hasta la ejecución. Bueno, hasta aquí vimos a la jurisprudencia como fuente del derecho. O sea, cómo los jueces pueden tomar esta jurisprudencia para fallar en sus sentencias. Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.